La culpa es uno de los temas más frecuentes en nuestra vida, porque se supone que deberíamos lograr muchas cosas, vivir de cierta forma, y sin embargo, rara vez la vida se parece a los ideales que tenemos. Generalmente surgen contradicciones, no hacemos lo suficiente, o no logramos lo que esperábamos, o no podemos tener el control de todo lo que quisiéramos, y eso es una fuente de enorme malestar. ¿Cómo se puede hacer frente a la culpa? ¿Cómo se puede enfrentar todo ese conjunto de miedos y dificultades que surgen en el camino? Ese es el tema de este episodio número 87 de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciaba en el intro, el tema de este episodio es justamente el de la culpa. Tenemos que comenzar definiendo qué es la culpa. La culpa es un sentimiento que surge a partir de la sensación de haber faltado con el deber. Es decir, que creemos que no hemos actuado de la forma correcta, no hemos cumplido con eso que se suponía que hiciéramos. ¿Por qué no hemos cumplido con esto? Bueno, son muchas las razones posibles. Sin embargo, es importante destacar que en esa atribución de cómo creemos que hemos actuado, se produce una serie de malestares, de sentimientos de desagrado, de inconformidad, y por supuesto que estos sentimientos asociados a ese juicio que hacemos son fuente pues de muchísima preocupación. La culpa tradicionalmente se entiende como en dos grandes bloques. Por un lado, el bloque del derecho de cómo las leyes interpretan esta palabra y luego el campo de la psicología. En el campo de las leyes vamos a encontrar que la palabra culpa se utiliza como una suerte de sinónimo de responsabilidad. Por supuesto, yo no soy abogado ni pretendo serlo. Sin embargo, vemos que de manera sencilla encontramos expresiones, por ejemplo, como esta persona es culpable de un delito o ha sido encontrada culpable de cierto tipo de conducta. Hay evidencia para demostrar que finalmente debe hacerse responsable. Entonces, se utiliza muchas veces en el ámbito jurídico culpa y responsabilidad como sinónimos. Sin embargo, el campo de la psicología nos viene a presentar un panorama que es bien diferente. Porque tú puedes sentirte culpable de algo de lo que no fuiste responsable. O te puede suceder incluso que eres condenado a un tipo de pena porque cometiste un delito y sin embargo nunca sentir culpa. La culpa, en ese sentido, pues toca diferenciarla. ¿Por qué? Porque por un lado, bueno, sí, tú puedes haber cometido un hecho, pero nunca te acompaña el sentimiento, porque en tu juicio eso era lo correcto. Porque de acuerdo a tu criterio, pues incluso puedes haberlo disfrutado, como pasa en el caso de los asesinos seriales. Es decir, allí puede haber sido condenado culpable y sin embargo no haber sentimiento de culpabilidad. En cuanto a esa sensación de culpabilidad, viene justamente la sensación que ya decíamos de haber fallado con el deber, y es muy importante entender que la culpa se trata sobre todo de una atribución que hacemos nosotros mismos. Hay eventos que por supuesto son susceptibles de hacernos sentir culpables. O sea, vemos muchas personas que de pronto, qué sé yo, te dicen un comentario, la forma en que te miraron, que te hace sentir culpable. Ya yo he hablado en otros momentos de que finalmente nadie te hace sentir. La gente hace cosas y tú sientes. Porque los sentimientos no se pueden provocar artificialmente. Pero de cualquier manera, el otro actúa, te dice con un gesto, con palabras o con lo que sea, algún tipo de expresión, y esta expresión afecta cómo te sientes, ¿no? Entonces tú, bueno, a partir de allí atribuyes que tienes culpa en un determinado hecho. Pero quiero destacar esta expresión. Tú atribuyes que tienes culpa. Porque salvo en un proceso judicial donde un jurado, donde un juez te encuentra culpable, lo demás es una atribución personal.
Y en ese sentido hay que comparar la culpa con la vergüenza. La culpa es esa atribución propia, porque tú sabes en el fondo que pudiste haberlo dicho distinto o al menos tienes esa creencia y así sucesivamente. Mientras que la vergüenza tiene que ver con eventos más bien dirigidos hacia el otro. Es decir, cómo los demás me miraron frente a una situación particular. Entonces el sentimiento de vergüenza y el de culpa pueden parecerse en cuanto al malestar que producen, pero el de la culpa tiene un componente mucho más interno, mientras que el de la vergüenza tiene un componente más externo, en tanto está mucho más presente la forma en que otros nos miran. Ahora, cuando pensamos en la culpa, definitivamente nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde viene esto? Bueno, hay que decir que por supuesto de la relación con el otro, de ese otro que por lo general idealizamos. Y me parece acá importantísimo destacar algunos elementos clave a tener en cuenta. Por un lado está el tema de los roles que desempeñamos y luego los ideales que tenemos en función de esos roles. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra vida, bueno, pues podemos ser padres, madres, profesionales, pareja, y así sucesivamente. Tenemos como distintos roles que vienen a ser como sombreros, cachuchas, máscaras, como los quieras llamar, pero son formas de ser y de comportarse distintas dependiendo justamente del entorno en el que nos encontremos. ¿Y qué ocurre? Que estos roles implican cierto tipo de formas de comportamiento que nosotros debemos desempeñar. No siempre estos roles están todos amalgamados y a veces nos gustaría, como seres humanos, ser los mejores en todo, pero pudiera llegar a pasarnos que somos excelentes padres, por ejemplo, y pésimas parejas. Entonces sentimos culpa por no ser perfectos en todo, pero bueno, ahí justamente es cuando conectamos con la idea del ideal. ¿Por qué hablo de los ideales? Porque bueno, el ideal tiene que ver con esa construcción mental que hacemos sobre cierto tipo de rol, circunstancia u objeto en el que le sustraemos los defectos. Le sustraemos ese componente de lo falible, de aquello que se puede equivocar, de forma tal que cuando nos imaginamos, por ejemplo, la idea o la figura de la madre, el rol materno, no pensamos que vas a ser una madre que hará lo mejor que pueda, pero que se va a equivocar. No. De plano, tú te pones en la situación de ser la mamá perfecta. Entonces la mamá perfecta nunca pierde el control, la mamá perfecta no se equivoca, la mamá perfecta no tiene contradicciones, la mamá perfecta está siempre feliz, siempre animada y así sucesivamente. Ahora, ¿qué ocurre? El problema no es que desempeñemos roles, esto es inevitable. El problema viene cuando confundimos el rol con el ideal. Entonces, nos identificamos a esa idea que hemos construido sobre cómo debe ser un padre, una madre, un profesional, una pareja, un amigo o lo que sea. Y por supuesto que de arranque siempre vamos a estar en déficit. De plano nunca vamos a estar a la altura de eso que te propusiste. ¿Por qué? Porque tú te estás proponiendo en el término del ideal algo perfecto. Y me hacía una pregunta una buena amiga, Vanessa Moreno, ¿cuál era la diferencia entre admirar e idealizar? Y yo le decía que admirar implica que tú valoras a alguien y le das un valor significativo. Es decir, no estamos hablando de que es cualquier cosa para ti. No. Estamos hablando de algo especial. Sin embargo, en el ideal o cuando idealizamos es un ejercicio en el que por supuesto admiramos, pero admiramos una figura que colocamos justamente en el paradigma de la perfección. Entonces, vemos a esa figura como sin defectos, como si estuviera completa. Entonces, al idealizar, por supuesto que tú estás elevando esa persona, ese ser, ese hecho, ese evento, ya no al campo de la realidad y de las posibilidades, sino que tú lo estás llevando al terreno, bueno, del Olimpo. Tú lo estás llevando fuera de las posibilidades de la realidad. Porque hay que decirlo aunque no nos guste. Nos equivocamos, somos imperfectos, tenemos contradicciones. Negarnos a esta posibilidad sería negarnos a la idea misma de ser humanos. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con el mundo en función de los ideales, nos estamos relacionando en función de imposibles. Que alguien pudiera decirme, claro, pero es mejor tener ideales y tener sueños y aspiraciones y avanzar en esa dirección. Sí,
Siempre y cuando tú estés claro que ese es un lugar, que esa es una meta, que no se puede alcanzar por completo, pero que sin duda avanzas más cuando la buscas que no. El tema está en aceptar qué pasa cuando vienen las contradicciones, porque la culpa surge en el marco de esas contradicciones que tú y yo tenemos. ¿Qué pasa? Que entonces viene el flagelo, ¿no? El flagelo de lo que no fuiste, de lo que no hiciste y esas voces que hemos venido internalizando del otro. En una actividad que hacía sobre el tema de la culpa, alguien me preguntaba de dónde viene todo esto. Y bueno, y yo le decía a esta persona, ¿de dónde viene todo esto de la culpa? Bueno, en primer lugar, de nuestra relación con ese gran otro que en primera instancia en nuestra crianza encarnan los padres, que son las primeras figuras que te dicen tú eres bueno, tú eres feo, tú eres bonito, tú eres inteligente, tú sirves, vas a ser increíble o no sirves para nada. Estas figuras que son nuestra primera gran referencia de entrada al mundo, son quienes nos llevan al lenguaje, quienes nos introducen a la vida, quienes nos nombran y a partir de ahí empezamos a existir. A esas figuras nosotros por lo general en las primeras de cambio de nuestra niñez las idealizamos. Entonces los colocamos como si papá o mamá pudieran todo y por supuesto que bueno, luego tenemos que resolver en la vida qué es eso que pasa cuando nos damos cuenta que nuestros papás no son perfectos. Esto, por cierto, suele suceder en el tiempo de la adolescencia. Entonces, por supuesto que vemos que los adolescentes están bravos con los papás. ¿Y cómo no van a estar bravos con los papás si se les cayeron los ídolos? O sea, si se dieron cuenta que sus papás son seres humanos normales, con contradicciones, que no son perfectos. Por supuesto que esto tiene que dar mucha rabia. Ahora, como nosotros como papás, tenemos que tener, bueno, la madurez y la capacidad de entender que tenemos que permitirle a nuestros hijos pasar ese guayabo de aceptarnos en nuestra dimensión humana e imperfecta. Ahora, ¿qué sucede con la culpa? Uno tendría que preguntarse, volviendo justamente a este hilo conductor del episodio, ¿hacia dónde nos lleva la culpa? ¿La culpa sirve de algo? Mira, la culpa hasta cierto punto parece inevitable que todos en algún punto sintamos que no hemos estado a la altura. Sin embargo, es muy importante destacar que la culpa en sí misma no resuelve nada. La culpa, y aquí la voy a utilizar como sinónimo del castigo, no necesariamente son una equivalencia 1 a 1, pero en relación a lo que producen sí se parecen mucho. Porque, a ver, sentirte culpable de algo por sí solo no arregla nada, no te cambia la vida de ninguna forma, ni para bien ni para mal. De la misma manera que el castigo no enseña por sí solo. El castigo te da miedo, rabia, te produce malestar, te produce incomodidad, pero no es ese acto lo que produce el aprendizaje. El aprendizaje está en otro lugar. Tema que, por cierto, podremos abordar en el episodio, porque si sale alguien por allí y dice, pero ¿y el castigo? A mí me castigaron, ¿y qué pasó? Dejen en los comentarios que quieren que les hable del castigo para que hagamos una reflexión profunda sobre el tema. Pero el día de hoy vamos a hablar de la culpa. Entonces, de nada sirve que tú te sientas culpable si no va a pasar nada con eso. Lo cual nos lleva a lo que yo diría sería como la segunda parte de este episodio en cuanto al tema que me interesa desarrollar. Y tiene que ver con la responsabilidad. El antídoto a la culpa es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nos volvemos responsables, quiere decir que aceptamos, asumimos, reconocemos cuál es nuestra participación de los eventos que nos suceden, buenos o malos. Es decir, que si yo meto la pata, por supuesto me puedo sentir molesto conmigo, porque no se trata de, ¿cuál es el antídoto para que uno no se sienta molesto? No, tú te puedes sentir molesto cuando cometes un error. Sin embargo, la diferencia es que entre la persona que se siente culpable probablemente, y el que de alguna manera cultiva este sentimiento, se va a pasar largo rato pensando una y otra vez, no sirvo, ¿por qué hice eso? Porque si yo hubiese podido, si yo hubiese... mucho rumiar. El que se hace responsable es el que dice, oye, qué rabia que esto me pasó, sí, yo no hubiese querido que nada de esto sucediera, pero me tengo que ocupar. Por ejemplo, en estos días me pasó que tratando de evitar que alguien me rayara el carro, choqué yo el carro a una persona que estaba llegando y cuando la persona me ve, por supuesto se molesta. Yo mismo estaba molesto porque no quería chocar el carro. ¿Y qué me quedó? Decirle, mira, lamento
el mal rato, lamento que te sientas así, yo también estoy disgustado porque quería evitar un choque y mira lo que terminé causando. Por favor, anota mi número de teléfono, verifica que soy yo en efecto y yo me voy a hacer responsable, es decir, yo voy a pagar el gasto de esto que te sucedió. Ah, claro, por supuesto, y eso sería tema para otro episodio. Bueno, ¿cómo gestionamos el asunto de los límites? Porque tampoco es que ahora yo voy a hacer una lista de deseos de todo lo que tú pudiste soñar alguna vez. No, mira, ¿hasta dónde te puedo pagar yo? Mira, vamos a buscar precios. Si tu precio es mejor que el mío, perfecto, yo te lo dejo a ti. Si no, bueno, yo lo llevo a donde puedo yo pagarlo. En fin, por ahí el cuento de mi choque. Pero el tema es que cuando tú te ocupas y no te quedas únicamente en la rumiadera, es decir, sales del plano del pensamiento y te trasladas al campo de la acción buscando reparar lo que pueda ser reparado de lo que te sucedió, por ahí comienza a haber un cambio. Importante entender y reconocer que no siempre vamos a poder reparar al 100 todo aquello que rompimos. Eso es cierto. Y nos toca asumir el precio que pagamos por nuestras decisiones. Ahora, quedarte flagelándote no va a hacer que el daño que causaste sea mayor o menor. A veces la gente puede gozar un poco sádicamente pensando que si el otro sufre, entonces, bueno, es como si hubiese sido menos malo, porque no tenía intención, porque este es otro elemento que se valora en cuanto a la culpa, el asunto de la intención. La persona quería hacerlo o no quería hacerlo. Si no quería hacerlo, por supuesto que esto se podría considerar un atenuante si la persona lo hizo intencionalmente, esto sería un agravante y así sucesivamente, si continuamos un poco la línea de lo que plantea el derecho. No obstante, cuando pensamos en el asunto de la culpa, entendemos que como sentimiento anclado mucho al tema del pensamiento, nos produce justamente nos conecta, mejor dicho, con la asociación que existe entre dolor y amor, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que nos digan que quien te hace llorar es quien te ama, si tú amas debes aguantarlo todo, si tú amas debes estar dispuesto al sacrificio y por lo tanto entonces aquel que se siente culpable, aquel que sufre, es probable que albergue sentimientos positivos. Sin embargo, ya lo dije al inicio, no todo el que sufre, no todo el que se siente mal necesariamente va a cambiar. De la misma forma que no todo el que comete un acto lo va a reconocer y se va a ocupar de encontrarle una solución. La culpa como sentimiento, en ese sentido, pues tiene cierto grado de esterilidad. No quiere decir bueno, ¿quién es el ser humano que no siente culpa? Insisto, la mayoría de los humanos sentimos culpa. El detallazo está en que quedarse del lado de la culpa no te asegura nada. Vuelvo y repito, quedarte del lado de la culpa no te asegura nada. La responsabilidad como alternativa, sí. Para ello hay que reconocer lo que pasó, cuál fue nuestra responsabilidad allí, es decir, qué fue lo que hicimos, cómo afectamos al otro, cómo nos sentimos y qué podemos hacer para ocuparnos. Quiero, antes de finalizar, porque hay un tema que se me iba a quedar en el tintero y me parece muy, muy importante y tiene que ver con un factor que quizás es los que más potencia sentimientos de culpa y es justamente la ilusión de control. En la mayoría de las oportunidades nos sentimos culpables porque por supuesto está este ideal del otro, pero también llegamos a creer que podemos controlarlo todo. Típico de situación en la que fallece una persona en un accidente y nosotros creemos que si hubiésemos estado allí hubiésemos podido impedir el accidente. Este escenario en el que creemos que las cosas no van a pasar si nosotros no estamos, o donde creemos que podemos evitarle al otro el mal rato, o que podemos tener la certeza de que las cosas van a pasar del modo que nosotros decimos que van a pasar. Y en la práctica no. En la práctica, en la vida humana, son pocas las cosas que realmente nosotros podemos controlar. Aceptar que no podemos controlar nos convoca a hacernos responsables porque sabemos que siempre van a ocurrir eventos que pueden impactar en la vida del otro. Cuando tenemos la ilusión de control, finalmente lo que acabamos es por ser excesivamente severos con nosotros y por lo general poco resolutivos. O incluso si resolvemos, lo hacemos a un costo
tan grande y tan doloroso que yo, en lo personal, creo que no vale la pena. Creo que aceptarnos vulnerables y sobre todo entender que desde esa vulnerabilidad también el otro tiene, en efecto, puntos sensibles, nos ayuda a conectar con empatía, y la empatía a su vez nos ayuda a ser responsables con los otros y con nosotros, en tanto sobre los problemas buscamos soluciones, aceptando incluso aquellas veces en las que no podemos restituir todo lo que pudimos haber estropeado, y sin embargo siendo capaces de hacer lo que está en nuestras manos para acercarnos a compensar eso que pasó. Ahora bien, mucho cuidado, no solo con las acciones concretas tipo te choqué el carro, déjame ayudar a repararlo, sino de sentirnos culpables por no poder alcanzar eso que se suponía que debíamos hacer. Porque muchas veces esos ideales que incluso explícitamente nos dicen nuestros padres o implícitamente están en el ambiente, realmente no te sirven de nada. Y sobre todo digo que no te sirven de nada porque te cargan de malestar, de ansiedad, y no necesariamente, de hecho creo que casi nunca, te permiten encontrar soluciones concretas a los problemas que tú tienes. Tú puedes tener metas y aspiraciones a las que te motiva gente importante en tu vida, sí. Pero cuidado en convertir eso en una camisa de fuerza. Cuidado en pensar que tu valor se reduce a la profesión que ejerces. Cuidado en pensar que ser bueno en el campo que sea, desde la maternidad al campo profesional, se reduce o se traduce, mejor dicho, en que tú seas perfecto. No se trata de ser perfecto. No se trata de poderlo todo. Se trata de hacer lo mejor que tenemos con los recursos que están disponibles. Esto es todo por este episodio de Fuera de Consulta. Si te gusta, déjale una reseña, deja tu comentario, suscríbete al canal, dale a la campanita, estate muy pendiente de las redes de Fuera de Consulta, que allí no estamos, en efecto, bombardeándote, sino con mensajes que te ayudarán a pensar, que te ayudarán a reflexionar. Por supuesto, en mis redes sociales también, @BelSaraiva, todos los días estoy publicando contenido que creo que tiene una gran utilidad para la vida. Por allí, como les he venido anunciando, se va a venir el canal de Telegram, se vienen eventos presenciales, se vienen muchas cositas interesantes. Ahora ya estoy como los influencers. Se vienen cositas, no, pero sí se vienen temas bien interesantes que les van a ayudar a pensar la vida, y sobre todo que, como siempre digo, estas son cosas que yo pongo a prueba en mi vida, que veo que funcionan con personas, con mis pacientes, con mi entorno, y por lo tanto decido compartirlas porque creo que te pueden ayudar a tomar esa decisión, a cambiar de ese trabajo, a salir de esa relación, a emprender ese camino que sueñas. En definitiva, a poder realizar aquello que es tu deseo. Con eso estamos comprometidos acá en Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva, soy psicólogo. Sabes que puedes encontrar este episodio en todas las plataformas. Si te gusta verlo en video, está en YouTube. Si te gusta escucharlo en audio nada más, lo tienes en Spreaker, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify. Compártelo con quien creas que pueda necesitarlo, y cualquier duda que tengas o tema que te interese proponer, por favor no dejes de enviarlo por los comentarios, por DM, que con muchísimo gusto te vamos a tomar en cuenta. Nos vemos en una próxima oportunidad.